Para eso hay que entender primeramente un concepto no pequeño, conceptos básicos de la química orgánica 1, de QMC 200 o tal vez de QMC 100 o QMC 104, detalles simplemente, ¿no? Que ya en este caso se deben aplicar. Bueno, antes de empezar, va la aclaración. También tenemos el apoyo, ¿no?, de Ricaldi, que aún no está presente, luego se irá a presentar, donde va a apoyar en ciertos desarrollos de los laboratorios, ¿no? Conmigo va a pasar una cierta cantidad de laboratorios y cuando no tenga tiempo o se me cruce alguna otra materia, van a pasar, ¿no?, con ella, ¿sí? Tanto grupo Q como grupo G, ¿sí? Bueno, empecemos, ¿no? La química orgánica analiza lo que es la química del carbono. El carbono no tiene diferentes variedades, ¿sí? El carbono siempre está acompañado de elementos comunes, como ser los que abundan en este caso en el medio, como ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y también algunos halógenos, ¿no? En este caso, la complejidad de los compuestos que pueden llegar a formar carbono, ¿sí?, pueden ser de cadenas cortas, de cadenas largas. En el momento de analizar cadenas cortas, cadenas largas, no se olviden que analizamos pesos moleculares. Cada uno de estos elementos contiene un peso molecular, un número atómico, una cierta característica que está plasmada en la tabla periódica. Cantidad de protones, neutrones, electrones, orbitales, hibridación, electronegatividad, polaridad y otras terminologías o propiedades físicas de cada uno de estos elementos. En este caso no pueden analizarse ya sea el carbono con cada uno de estos elementos comunes que lo acompañan, puede analizarse anillos de ciclo, formándose ciclo, ¿no?, cadenas cerradas. Pueden analizarse lo que son enlaces simples, dobles y triples. Cada uno de estos enlaces simples, dobles y triples tiene su derivación, ¿no?, y su entendimiento y su explicación, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces hay una variedad bastante grande que puede ser analizada del carbono y sus derivados, ¿no? En este caso los elementos que acompañan. ¿Por qué hablamos de derivados? Porque con el oxígeno formará algún derivado diferente, con el azufre, con el fósforo, con el nitrógeno, otro totalmente distinto, donde cual lógicamente cada uno de ellos va a variar totalmente sus propiedades, tanto físicas como químicas. Estos pueden tener arreglos de diferentes tipos que forman estos compuestos. Los elementos que forman, en este caso, carbono, con estos de acá que se los muestran, ¿no?, los más comunes, forman compuestos, generan compuestos diferentes, ¿sí? A eso se denomina química orgánica. Entonces, estos componentes sí están presentes en diferentes industrias. El objetivo del estudio de la química orgánica es aplicarlo a nivel industrial en lo que es la petroquímica, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, en la industria textil, ¿no?, en la industria de la pintura, etcétera. Nosotros podemos analizar características para cada uno de estos compuestos, porque esos elementos forman compuestos. Entonces hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Y las características de análisis para entender un componente, un compuesto, es composición, primeramente, enlace, la solubilidad, su conductividad eléctrica, puntos de fusión, ebullición, su estabilidad, su estructura, su geometría, ¿sí?, su velocidad de reacción y su isomería.
La composición, ¿no? Lógicamente están compuestos los compuestos orgánicos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre también. Predominan enlaces covalentes. Son solubles en solventes no polares como el benceno. También son solubles en solventes polares, ¿no? De alguno cierto tipo, vamos a hablar de polaridad más adelante. No conducen, en este caso, la energía eléctrica cuando están disueltos. Eso es una característica bastante importante para los compuestos orgánicos. Tienen bajo punto de ebullición, ¿no? Y fusión también. Son poco estables y se descomponen fácilmente. Forman estructuras complejas y de alto peso molecular. De eso hablamos, ¿no? De peso molecular. Las reacciones son lentas o semilentas. ¿Sí? Y la isomería es muy común en los compuestos orgánicos. Entonces, siempre se va a tratar de comparar lo que es compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos. No vamos a entrar en el detalle de los compuestos inorgánicos porque para eso es otra materia. ¿Sí? Entonces, de los compuestos orgánicos hay un análisis bastante interesante que se lo puede aplicar para cualquier función. Vamos a denominar que también se llama función. Es la hibridación. Es un fenómeno, la hibridación, que consiste en el desplazamiento de los orbitales atómicos que tiene en este caso un elemento en su estado básico, en su estado basal, el cual al generar este desplazamiento de electrones puros generan orbitales híbridos, las cuales tienen características diferentes a los orbitales puros o basales u originales, como ustedes quieran llamar. Es el movimiento electrónico de un par de electrones o un electrón a un subnivel superior. Eso es simplemente la hibridación. Si no se mueve un electrón de un nivel a otro, no existe hibridación. ¿Sí? Ustedes saben los niveles atómicos según Dalton, Rutherford, etcétera, que puede tener un átomo, ¿no? Podemos escribir su configuración electrónica para poder entender la hibridación de un elemento que nosotros querramos estudiar. Tenemos un ejemplo, una hibridación en este caso, ¿no? Para un orbital. No estamos hablando de un elemento todavía. Ahora bien, puedo analizar la hibridación para el carbono, que es el elemento que nos importa. Puede tener enlaces simples, dobles y triples. Un enlace simple es un enlace sigma, se le va a denominar. Enlace sigma frontal de tipo carbono-carbono, que se lo realiza entre híbridos. El enlace doble es aquel que contiene un enlace sigma con un enlace de tipo pi. Enlace sigma, enlace simple híbrido, y enlace pi, enlace puro, el cual ambos forman el enlace doble. Y el enlace triple es aquel que contiene un enlace sigma simple híbrido con dos enlaces de tipo pi puro, que forman el triple enlace. Ahora, la hibridación para el enlace simple, en este caso, o enlace sencillo, ¿no? Como está aquí en la lámina, es la hibridación sp3. El enlace doble contiene la hibridación sp2 y el enlace triple la hibridación sp. Se denomina la hibridación sp3 porque se hibrida un orbital s con 3 del p. Una hibridación sp2 se hibrida un orbital s con 2p y simplemente la hibridación sp un orbital s con un orbital p. Como tenemos en el ejemplo, es la movilidad electrónica de un nivel anterior a uno posterior para que se denomine enlace híbrido, y si no, se denomina enlace puro, enlace pi. Claro que cada en su nivel, en este caso S, P, D, F,
tienen subniveles que se le denomina X, Y, Z, como podemos ver acá. Subniveles atómicos que, en este caso, conforman los niveles generales. Ustedes ya lo han estudiado en otras materias, ¿no? En teoría atómica. Bien, podemos no clasificarlo de acuerdo a la forma de estos compuestos que tienen carbono e hidrógeno, primeramente. Podemos analizar su nomenclatura, darle un nombre. Es bastante importante. En Orgánica 1 ustedes aprendieron a darle nombre, a dibujar las estructuras, ¿no? A entender algunas reacciones, pero en Orgánica 2 ya no vamos a dibujar estructuras, no vamos a darle nombre, ¿no? Ustedes deben saber el nombre del componente. En Orgánica 2 lo que se analiza son reacciones químicas. ¿Cómo se obtiene? ¿Por qué se obtiene? ¿Y mediante qué camino se obtiene? Nos sirve, si usted aprendió Orgánica 1, que tiene un componente A, un reactivo A más un reactivo B, le genera el reactivo C de memoria. No sirve. Debe saber cómo es su mecanismo de reacción. Eso es la materia neta. Ahora, lo que son leyes, nomenclatura, propiedades, eso simplemente es adición que deben saber, ¿no? Que lógicamente si no saben eso, no van a poder llegar al mecanismo de reacción. Entonces, ustedes aprendieron la clasificación, podemos clasificarlo en hidrocarburos lineales, ramificados, ¿no? En este caso que contienen no carbono, claro, e hidrógeno, ¿no? Podemos analizar cadenas principales, cadenas secundarias o sustituyentes o ramificadas, ¿sí? Hay diferentes formas de expresarlo, fórmulas desarrolladas, fórmulas semidesarrolladas, fórmulas estructurales y fórmulas globales. Ustedes las conocen bien. Entonces los hidrocarburos, no tenemos un ejemplo, podemos tener fórmulas estructurales, fórmulas esqueléticas, fórmulas semidesarrolladas de diferentes hidrocarburos alifáticos, en este caso se denominan de cadena abierta, ¿no? Podemos tener tipos de carbono, es bastante importante analizar los tipos de carbono, recordarlos más que todo. Carbonos primarios, carbonos secundarios y carbonos terciarios y cuaternarios. Cada tipo de carbono actúa de una manera diferente en el momento de una reacción química. Un carbono primario es aquel que, aparte de contener, vamos a hablar ya con terminología adecuada, 3 enlaces de tipo sigma con 3 hidrógenos iguales, contiene un enlace de tipo sigma a otro carbono. Este es un carbono primario. Carbono secundario es aquel carbono que, aparte de contener un enlace sigma con un hidrógeno, contiene 2 enlaces de tipo sigma con 2 carbonos diferentes. Y el carbono terciario de la misma manera. Aquel que está unido con 3 enlaces de tipo sigma a 3 carbonos, ¿no? Aparte de contener enlace sigma con el hidrógeno. Y el cuaternario está totalmente saturado hacia 4 átomos de carbono diferentes. ¿Sí? Esa es la terminología correcta para entender lo que es un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Bien. Hablamos, ¿no?, de nomenclatura, de poder identificar en una cadena alifática, cíclica, aromática, también podemos hablar de aromaticidad, ¿no? El tipo de carbono, ¿no? O sea, el carbono A, B, C, D, E, F, el tipo de hibridación, el tipo de enlace y el tipo de carbono. Por ejemplo, el carbono A dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién está? El carbono A está encerrado con un pequeño recuadro. ¿Qué tipo de hibridación contiene? Veo, tiene enlace simple para empezar.
Bueno, tipo de hibridación, enlace simple, enlace tipo sigma, sp3. Tipo de enlace, sencillo, simple. Tipo de carbono, aparte de contener 3 enlaces sigma con 3 hidrógenos, contiene un enlace tipo sigma con otro carbono. Por ende, será un carbono primario. De la misma forma puedo analizar el carbono B. Carbono B, aquí está. ¿Qué tipo de hibridación contiene? ¿Tiene enlaces simples? Sí. Hibridación sp3. Enlace sencillo. ¿Qué tipo de carbono es? No tiene ningún enlace sigma con un hidrógeno, pero sí contiene enlaces sigma con diferentes carbonos. Contiene con 4, 1, 2, 3, 4, por ende carbono cuaternario. Y así podemos hacer el análisis para cada uno de los carbonos, ¿no? Y tener carbono, tipo de hibridación, tipo de enlace y tipo de carbono. De la misma forma, aquí viene lo que es el primer desarrollo manera de practicar y recordar lo que van a hacer. Pueden sacarle un screen a esto, me van a realizar esto, ¿no? Para que lo puedan subir con respecto a las tareas que se les va a asignar, ¿sí? De la misma manera como está desarrollado en el ejemplo. Carbono, identifican un carbono, le dan una numeración o si no, con alfabeto latino colocan la diferenciación. Colocan el tipo de hibridación, el tipo de enlace y el tipo de carbono para simplemente estas dos cadenas. Y lógicamente esta tarea lo hacen, ¿no? Una para cada 5 personas. ¿Sí? Ahí va la primera. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cinco. Hablamos. Una pregunta, ¿este PDF lo vas a subir a Classroom o no? No es un PDF. Ya, el tema de lo que es se podría decir, ¿no? El material. El tema de la teoría no se lo sube, porque ustedes van a tener las investigaciones para la teoría, tienen la bibliografía que se le va a proporcionar de los dos textos, más el texto que los que quieran van a adquirirlo, ¿no? Entonces tienen bastante teoría. Ahora, el tema de la práctica, cuando entremos a los ejercicios, eso sí, las reacciones sí se las voy a proporcionar para que puedan practicar y poder volverlas a ver también en la plataforma. ¿Está bien? Bueno. Hemos hablado que los componentes que contienen carbono pueden tener isomería. La isomería, ¿qué es la isomería? ¿No? En esta ocasión la isomería no es la reestructuración de la cadena sin alterar, en este caso, la cantidad de átomos que contengan la misma, pueden ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, para estructurarlas de manera distinta, colocarles ramificaciones, ¿no? Y alterar propiedades físicas como químicas, ¿no? Podemos hablar de cadenas normales y cadenas ramificadas. Entonces ahí hay una cierta nomenclatura que deben recordar para lo que es isomería, que son prefijos de cadenas N normales, cadenas iso, sec, ter, neo, idem, meso, etcétera, ¿no? Que ustedes ya la conocen, pero cuando estemos en la práctica va a aparecer alguno que otro componente y le vamos a dar su nombre y vamos a recordar, ¿no? Bueno. Entonces, también la isomería no se puede analizar para componentes que tienen o compuestos que tienen dobles o triples enlaces, claro. Hay cierta geometría que se puede analizar como para los dobles enlaces que es cis y trans, ¿no? Conformaciones geométricas, ¿sí? De isomería, sillas, mesas, etcétera, ¿no? Entonces los hidrocarburos alifáticos, ¿no? Alifáticos pueden formar lo que son grasas o aceites, a ese grado vamos a llegar porque son bases, ¿sí? Que reaccionan.
no le estoy hablando de base, en este caso de alcalinidad, ¿no? Sino que son reactivos base para formar cierta grasa, cierto aceite, ¿sí? En este caso, ¿no? Para poder ser su materia prima, su insumo, que son los alcanos, alquenos y alquinos. Puedo tener también la clasificación de hidrocarburos heterocíclicos, ¿no? Cadena, compuestos de cadena cerrada, donde al menos un átomo de carbono no es carbono. Puede ser nitrógeno, azufre, por ejemplo, oxígeno también, ¿no? Para la obtención de la hidroquinona, por ejemplo. Okay. Hay compuestos heterocíclicos de por medio. Hidrocarburos cíclicos, aquellos que tienen cadena cerrada. Hidrocarburos aromáticos, ¿no? Que el tema de aromaticidad lo vamos a ver más a detalle, y resonancia y aroma lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para recordar. Entonces tenemos el estudio, ¿no? Del benceno y todos los derivados del mismo: antraceno, naftaleno, pireno, etc. Entonces tenemos, ¿no? Lo que es, han visto, ustedes han recordado, vamos a recordar alcano. ¿Qué es un alcano? ¿No? Son hidrocarburos saturados que tienen simplemente enlaces sencillos o simples. Conforman cadenas de carbono que se añaden con el grupo metilo, ¿no? O metil. En este caso, a la adición misma estructural del mismo, para nombrarlas, se la denomina con la terminación ano, ¿no? De alcano. Tienen una fórmula general respectiva y sus características físicas que ustedes ya la conocen: punto de ebullición, fusión, densidad, etcétera. No vamos a entrar mucho en el detalle de las propiedades físicas de estos compuestos porque ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado. Nos vamos a basar en otras funciones que vamos a estudiar nosotros. Entonces, ¿no? Tenemos algunos, lo más importante, son insolubles en agua. ¿Por qué son insolubles en agua? Ahora hay que entrar en detalle, ¿no? De eso. No solamente es decir por qué. Porque son polares. Porque son apolares. ¿Por qué? ¿Por qué son polares? ¿Por qué son apolares? ¿Cuál será? Ustedes ya saben por qué los alcanos son polares o apolares, ¿no? ¿O qué es polaridad? ¿Qué es una cadena hidrofílica, hidrofóbica, anfipática? Son terminologías que derivan de los conceptos principales que son lo que es solubilidad, polaridad, pH, formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Electronegatividad, electropositividad, conceptos básicos. Tenemos, ¿no? La derivación de los mismos de los alcanos, los radicales alquilos. La nomenclatura simplemente es utilizar la terminación -il sobre la misma cadena, ¿no? Que pueden ser tanto nombradas de forma UPAC, con la nomenclatura UPAC, o con la forma trivial, utilizando, ¿no? Lo que son prefijos de isomería como ser, sec, iso, ter, como ven en los ejemplos. Ustedes ya lo conocen. Entonces, no, miren, tenemos ejemplos para nombrar lo que son cadenas ramificadas o alcanos. Lógicamente hay ciertas reglas que ustedes ya conocen para nombrar un alcano, que son la cadena más larga para poder nombrarlos, que contengan los átomos de carbono, si son simples, lógicamente, ¿no? Y poder ramificar, nombrar las ramificaciones en orden alfabético, etcétera, ¿no? Son reglas que siempre se van a manejar, un tema UPAC. De la misma forma, ¿no? Si es que tenemos cadenas más largas, podemos denotarlo, ¿no? En este caso, con cadena secundaria, pero siempre siguiendo la misma regla, como tenemos en los ejemplos, ¿no? Que no hay por qué entrar mucho en detalle de cómo nombrarlo, ¿no? Bien, y aquí viene la segunda tarea, que pueden sacar una screen, para que ustedes no puedan, en este caso, esquematizar, escribir las estructuras correctas de esto, y si es que se puede también, ¿no? Entonces pueden sacar un screen para que recordar simplemente la nomenclatura, las reglas básicas de la nomenclatura. Esas reglas básicas de nomenclatura
viene para las funciones que vamos a ver también. Solamente se adicionan pequeños detalles. Cada vez que se va avanzando más, se adiciona un pequeño detalle, después otro, luego otro. Pero hay que saber la base, ¿no? Cómo aprender a dividir. Para eso tengo que multiplicar, para eso tengo que restar y también tengo que saber sumar, ¿no? Para eso tengo que saber contar. De la misma manera, poco a poco vamos a ir desglosando. Tenemos también, para recordar, los alquenos, hidrocarburos insaturados, pueden ser lineales o ramificados, que tienen al menos un doble enlace en su estructura, ¿no? Podemos analizar lo que son su fórmula general, ¿no? Y sus propiedades físicas, tanto densidad, punto de ebullición, fusión, y en qué estados de agregación se encuentran desde el primer alqueno, ¿no? Si es gaseoso, líquido, sólido, ¿no? Podemos tener la nomenclatura de los alquenos, lógicamente en este caso podemos analizar que se nombra con la terminación eno, ¿cierto? Y lógicamente contando la cadena más larga de carbono que pueda contener al doble enlace. ¿Sí? Las mismas reglas que para los alcanos, simplemente aumentamos un detalle más. Tenemos un ejemplo. Tenemos los alquinos, también son hidrocarburos, en este caso insaturados, que tienen por lo menos un triple enlace y tienen su fórmula general y analizamos propiedades físicas, ¿no? Densidad, punto de ebullición, fusión, solubilidad, etc. Tenemos la nomenclatura para alquinos, pueden ser en este caso también ramificados, pueden ser lineales. De la misma forma buscamos la cadena más larga que contenga el triple enlace. Y también tenemos los hidrocarburos cíclicos, ¿no? La nomenclatura más importante para nombrar un hidrocarburo cíclico, ya sea que contenga simples o doble enlace, es anteponer la palabra ciclo delante, en este caso, del hidrocarburo, ¿no? Como vemos en la pantalla, ciclo propal, ciclo butal. Si tiene doble enlace, denotar la cantidad de doble enlace o triple enlaces también es importante en las cadenas alifáticas o cerradas, ¿no? Que son son dos, en este caso di, tri, tetra, para la cantidad de doble enlace, ¿sí? Y también a veces se coloca, ¿no?, lo que es la numerología y la posición donde se encuentra ese doble o triple enlace cuando la cadena es bastante larga, tiene un alto peso molecular. Bueno, y aquí les va la otra forma de practicar, ¿no?, que es dibujando estas estructuras, ¿no? O sea, simples estructuras. Otra tarea. Pueden sacarle un screen, ¿sí? O sea, toda la tarea en este caso que tienen de dibujar las estructuras, lógicamente lo presentan en uno solo, ¿no? Como ya se los voy a indicar en la plataforma Classroom, ¿no? En un solo documento, todas estas estructuras que vayan a dibujar, ¿sí? Bien, también tenemos el tema de los hidrocarburos aromáticos. Ahora, más adelante vamos a entrar a un detalle importante de por qué aromático, ¿sí? ¿Por qué se denomina aromático? ¿Qué es aromaticidad, aroma, resonancia, etc.? Por el momento sabemos que el benceno es un hidrocarburo aromático. Aromático, ¿por qué genera aromaticidad? Genera resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es la movilidad electrónica de los electrones dentro de la cadena. Pero para eso hay que entrar mucho más a detalle, que lo vamos a ver después en la próxima clase, ¿sí? Por el momento sabemos que el benceno puede formar esta estructura, esta o esta es la misma, y se la representa simplemente con un círculo al medio para denotar que existe resonancia en compuesto aromático y contiene aromaticidad. Más adelante vamos a explicar por qué. Porque esto viene, ¿no?, para ver si cumple o no una cierta, si es aromático o no, antiaromático o no aromático, ¿sí? Para eso se estudian las curvas de Kekulé, etcétera, ¿no? Ustedes ya lo han visto, pero vamos a recordar también. Estos pueden, al sustituir lógicamente un hidrógeno de estos que componen, pueden contener varios derivados, múltiples compuestos, ¿no?, como lo que tenemos en pantalla, ser los policíclicos o los poliaromáticos como antraceno, naftaleno, pireno, y los derivados de lo mismo cuando tienen funciones diferentes a un hidrógeno o un carbono.
Si tienen halógeno, nitrógeno, oxígeno o funciones mixtas, tenemos diferentes funciones orgánicas, derivados de los mismos que tenemos en pantalla, ¿no? Anilina, fenoles, ácidos, compuestos nitrados, sulfonados también, fosforados, halogenados, oxigenados, nitrados, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Consulta? La tarea que están ahí, ¿cuándo se va a presentar? La tarea que se va a presentar, no, o sea, se va a presentar de aquí a un mes, no se presenta de aquí a una semana. No se preocupen del tiempo. A un inicio de clase le dije, ¿no?, que todas las cosas que se vayan a realizar es con tiempo, ¿no? Y es grupal. Porque de aquí a una semana recién van a formar su grupo, entonces de ahí les voy a dar 3 semanas o 2 semanas, de 3 a 4 semanas, pero de eso no se preocupe. Falta bastante. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, entonces, estas tareas que hay acá en el PDF sería la primera tarea grupal. Sí, es la primera tarea grupal. Ah, ya, muchas gracias. Ingeniero, ¿y podría explicarnos sobre el TNT? Ah, claro, el TNT es un derivado, en este caso, del benceno, es un compuesto nitrado, es el trinitrotolueno, sí, que se lo obtiene a partir de la nitración múltiple ya del tolueno. Para esto hay que saber lo que es la alquilación de Friedel y Crafts, lo que es la síntesis a partir del benceno, lo que genera el tolueno, y a este mismo se lo nitra con una nitración triple, se podría decir con 3 moléculas de ácido nítrico a partir de un catalizador sulfonado que puede ser el ácido sulfúrico 1 normal para obtener el trinitrotolueno. Un componente bastante inflamable, ¿no? Y en este caso explosivo. ¿Qué podemos hacer? Claro, también más adelante, hágame recuerdo, a ver quién me preguntó. Yo, ingeniero. Ya, Yucra, Verónica, hágame recuerdo cuando estemos viendo las reacciones, cuando le muestren las reacciones y su mecanismo, hágame recuerdo que lo hagamos la reacción de obtención y su mecanismo de reacción para el TNT, no hay problema, lo hacemos, ¿ya? Bueno, ¿ninguna consulta hasta acá entonces? Perfecto. Con esos fundamentos básicos podemos recién entrar, ¿no?, conceptos básicos, podemos entrar a otros conceptos básicos que involucran el estudio de la materia. Hasta aquí, ¿no?, en este caso, hasta estas tablitas habían explicado, ¿no?, con el ingeniero. Ahora vamos a entrar en lo que es el detalle de ciertos compuestos. Todos estos elementos, componentes, tenemos el análisis de fundamento. Fórmula química. Un concepto bastante interesante. ¿Qué es una fórmula química? Es la representación de esos elementos que forman los compuestos para poder reflejar la proporción, la composición en la cual se encuentran de manera atómica. La cantidad de elementos o número de átomos que componen dicha molécula, ¿no? Entonces, algunas fórmulas contienen esa información. ¿Y cómo se unen también? Porque hay diferentes fórmulas, habíamos dicho, desarrollada, esquelética, semi-desarrollada, global, estructural. Y también el análisis de la misma, de cómo se distribuyen en el espacio. Eso es un estudio aparte que vamos a estudiar también, que viene con respecto a la materia, que se denomina estereoquímica. A partir de lo que ustedes conocen como hibridación con respecto y ayuda de la configuración electrónica, vamos a estudiar la estereoquímica. La estereoquímica es el estudio de las moléculas, el estudio conformacional geométrico en el espacio de cada estructura. ¿Cómo se representa? Ángulos, tipos de enlace, longitudes, rotación
en 3 dimensiones y los tipos de enlaces que contiene. Eso lo vamos a estudiar. Pero a partir de una pequeña fórmula química. Como podemos ver, los ejemplos que hemos visto, alcano, alqueno y alquino, lo más sencillo. Fórmulas desarrolladas, fórmulas semidesarrolladas, fórmulas globales, etcétera, ¿no? Demostrando y denotando el tipo de enlace, la cantidad de átomos que contiene, de qué elemento contiene cada cantidad de átomos, cuántos de carbono, cuántos de hidrógeno, cómo está enlazado entre sí. Eso me denota una fórmula química. Esos componentes, elementos, reaccionan entre sí, lo cual genera una reacción química. ¿Qué es una reacción química? Es un cambio, un fenómeno químico que lógicamente es un proceso termodinámico en el cual dos sustancias o más que pueden ser reactivos, reactantes, se disocian entre sí para transformarse cambiando toda su composición o estructura molecular, atómica, ¿sí? Para generar productos, sustancias diferentes a las de iniciales, a las reactivas. Como tenemos el ejemplo para la combustión de un alcano. Y la cantidad y la proporción en la cual reaccionan estos reactivos y forman productos, ¿no? La cantidad, estoy hablando, se lo analiza con las leyes ponderales o estequiométricas, que ustedes las conocen, ¿no? Ley de, en este caso, ley de Prost, etcétera, ley de Dalton, ¿no? Que ya lo han visto en química. ¿Sí? Eso es una reacción química. Y en QMC 204 lo que analizamos son reacciones químicas, no las cantidades. No las cantidades. No vamos a analizar cuánto con cuánto me da cuánto. No. Vamos a analizar por qué ese cuánto de metano reacciona con ese cuánto de oxígeno. ¿Por qué? ¿Cómo se formó? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo se liberó esas moléculas, esos átomos entre sí para atacar a la otra molécula? Ya más adelante en otras materias, ¿no? Van a aprender a cuantificar. A eso se denomina balance. Un balance está desglosado en 3 tipos de balance: de carga, de materia y de energía. En esta materia, si no del tiempo, podemos analizar el balance de carga, porque en el momento que se separa un átomo estable de otro, adquiere una carga, y ustedes lo han visto en inorgánica o en otras materias, y lo han denominado catión y anión. Ahora nosotros vamos a denominarlos de otra manera. Para romper eso, generar esos reactivos, ¿no? Algún producto, esos átomos estables, ¿sí? Están unidos por un enlace. Ese enlace químico es el responsable de que interactúen todos los elementos o átomos entre sí, porque pueden formarse o romperse, disociarse, compuestos atómicos, diatómicos, poliatómicos, los cuales esas fuerzas interatómicas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, y también las fuerzas interatómicas, las fuerzas de London, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, ¿no? Esas explican lo que es, en este caso, se pueden decir muchas propiedades físicas. La definición más sencilla de enlace químico es la fuerza existente entre dos átomos una vez que se formó un sistema estable. Aquí lo habíamos dicho, esto es una molécula estable. En el momento que se rompe, adquiere una inestabilidad, se rompe un enlace químico. Las moléculas, no cristales, metales y gases, pueden ser diatómicos, que forman la mayor parte del ambiente físico que nos rodea.
están unidos por enlaces químicos que determinan propiedades físicas y químicas de la materia. Eso ya lo dije, ¿no? Hay diferentes tipos de enlaces. Enlaces químicos, iónicos, covalentes, metálicos. Y tenemos sus respectivos ejemplos, que pueden formar componentes organometálicos, claro, derivados, sales, ácidos, bases, etc. Ahora bien, habíamos hablado un poco de estereoquímica. Vamos a entrar a la estereoquímica. ¿Qué es la estereoquímica? Es el estudio de una estructura conformacional geométrica en el espacio. ¿Sí? Debemos analizar su conformación geométrica en el espacio. ¿Qué forma tiene? ¿Por qué tiene esa fórmula? Sus ángulos, sus distancias. De esa manera podemos representar una molécula, un átomo, una función, en este caso orgánica. Puedo empezar con lo que es la estereoquímica de los alcanos. Hay ciertos pasos que hay que seguir para realizar una estereoquímica y se los voy a decir. La estereoquímica viene, en este caso, ayudada y respaldada en lo que es la hibridación. Y la hibridación viene respaldada en lo que es la configuración electrónica. Hablemos primero de los alcanos. Para realizar una estereoquímica, primero yo debo identificar la función, el componente, el compuesto, en este caso alcano. Como segundo paso, debo escribir su fórmula desarrollada. ¿Sí? Como tenemos acá, su fórmula desarrollada. Debo saber cuál de estos átomos es el que contiene una hibridación. Por eso está la tarea que tienen, ¿no?, de identificar el tipo de hibridación de cada átomo. Carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Bien, los hidrógenos no se hibridan cuando tienen enlaces orgánicos o componentes orgánicos. Sí, pero hay alotropías de hidrógeno, azufre, fósforo que sí pueden hibridarse, pero eso en forma inorgánica. No vamos a estudiar eso. Por el momento, los hidrógenos que se unen al carbono no se hibridan. Entonces, el único elemento acá que puede analizarse con una determinada hibridación será el carbono. ¿Qué tipo de hibridación será? sp3. ¿Por qué? Porque contiene enlaces simples, un carbono primario. Debo anotar, en este caso, el número atómico del carbono que se hibrida. Carbono igual a 6. A eso debo escribir la configuración electrónica apoyada en la regla del 0. Ustedes saben escribirla, ¿no? Tengo aquí 1s2, 2s2, 3s2, etc. Analizo los niveles S, P, D, F. S puede admitir como máximo 2 electrones en ese nivel, P como máximo 6, D 10, F 14. ¿No? Y escribo la configuración electrónica de acuerdo al número atómico 1s2, 2s2, 2p2 para una hibridación sp3. Apoyado en el diagrama de cuadro, digo, bien, dibujo el primer nivel, en este caso el nivel 1s2, ¿no? Tengo el nivel 1s2, dibujo el diagrama de cuadro, un electrón, dos electrones, un electrón con spin positivo, otro con spin negativo. Podemos calcular hasta los números cuánticos que ustedes lo saben hacer. Para el nivel 1s2, para el nivel 2s2, también dos electrones, uno para arriba, otro para abajo, aplicando las reglas de Hahn también. Sí. El nivel P, que acepta 6 electrones, debo solamente rellenar 2. Siempre debo rellenar primero para arriba, ¿no? Semi-llenando las casillas. Y quedo con 2, ¿no? Entonces, aquí ya terminé de rellenar los electrones que contienen. A esto se denomina estado basal, estado básico del elemento, sin hibridar. La hibridación, en este caso, confirma los enlaces que contiene el carbono. Si usted analiza el estado basal y analizamos esto,
Aquí dice que el carbono solo puede compartir esos dos electrones. ¿Y eso es cierto de acuerdo a toda la teoría que hemos estudiado en orgánica? No, porque desde ya esta estructura tiene 4 enlaces compartidos. Entonces, para corroborar esa teoría y también cumplir lo que son diferentes leyes, como la del octeto, etcétera, esta se hibrida y pasa al estado excitado, que es el estado híbrido. El primer nivel, el nivel 1S2, no se hibrida. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Acá tengo el carbono con color verde, ¿sí? Sí. Aquí voy a tener simplemente otro orbital, no son niveles, ¿sí? Voy a tener aquí el primer nivel, voy a tener el segundo nivel y voy a tener el tercer nivel, ¿sí? Bien, voy a tener en el primer nivel mis 2 electrones, en el segundo nivel mis 2 electrones y en el tercer nivel mis 3 electrones. Perdón, mis otros 2 electrones, ¿no? Perfecto. Este es el núcleo del carbono. El primer nivel no se hibrida, 1, porque se encuentra más estable, ¿sí? Genera una estabilidad de estar cerca del núcleo. Y 2, porque para hibridar ese nivel requeriría mayor cantidad de energía. Hemos hablado que hibridar es mover un electrón de un nivel a otro, ¿cierto? Y yo quisiera mover este electrón de acá a otro nivel anterior o posterior. ¿Se dan cuenta? El nivel 2S no sería el adecuado, sino sería el nivel P. Debería moverlo hasta acá. Necesitaría mayor cantidad de energía porque tengo que sobrepasar un nivel primero. Por eso no se hibrida. Ahora, ¿por qué se hibrida el nivel 2S2? Porque tengo los 2 electrones en el segundo nivel y quiero mover este electrón de acá. Entonces, ese sí puedo moverlo con una menor cantidad de energía al siguiente nivel. ¿Qué es lo que yo voy a buscar para, en este caso, modificar un átomo o una molécula? El menor uso de la energía. Porque mayor generación. Y para mayor generación necesitan otras variables, ¿no? Que reducen hasta en lo económico, ¿sí? Y lo necesario. Entonces, por eso el segundo electrón del nivel 2S migra, en este caso, al nivel que es más sencillo. Se necesita menor cantidad de energía que en el que está más cerca del núcleo, aparte que está más estable. ¿Se entiende? Bien. Entonces, por eso el nivel 1S2 nunca se va a hibridar, en este caso para el carbono. Puede hibridarse, pero no es en este caso el estudio de esta materia. Bien. Voy a tener una hibridación del segundo nivel S, del segundo electrón que migra hacia el nivel P, en este caso al subnivel P, que denomina PZ. Tengo el PX, PY y PZ. Para el estado excitado tengo que se hibridaron un nivel S con 3 del P, haciéndome la hibridación SP3. Cada uno de estos híbridos pueden formar un enlace de tipo sigma. Enlace de tipo sigma. 4 enlaces de tipo sigma. 4 enlaces híbridos sigma. Ahora bien, cada enlace sigma para la estereoquímica forma un lóbulo. Se denomina lóbulo al enlace que puede formar, ¿sí? Puede ser un lóbulo anterior, posterior, superior, inferior, que generalmente se lo puede representar también con flechas pintadas, subrayadas, ¿no? Triángulos que ustedes lo han de ver en algún libro, lo que son la conformación de estereoisomería, para, en este caso, no representarlo de forma gráfica, ¿no? También se puede. Pero habría que entender otros conceptos que lo vamos a ver más adelante si el tiempo.
Entonces ya está hibridado esto. Esto hay que hacerlo para cada átomo que se hibrida, para cada uno respectivamente. Entonces, yo tengo la hibridación, perdón, la estereoquímica del alcano. 4 enlaces de tipo sigma. Dibujo. Carbono, 4 enlaces de tipo sigma. Un enlace superior, un enlace por izquierda, otro por derecha y en este caso otro frontal. Donde la hibridación, en este caso la estereoquímica, para cada uno de estos enlaces que vamos a llamar lóbulo, que son pares enlazantes. ¿Por qué pares enlazantes? Porque forman un enlace con otro átomo, en este caso con nitrógeno, si se dan cuenta. Son pares enlazantes que entre sí tienen un ángulo de 109.5 grados. Entre pares enlazantes, cada par enlazante contiene un ángulo de 109.5 grados. Y esto conforma una conformación geométrica tetraédrica para el átomo de carbono con hibridación sp3. Y en el momento que me colocan los hidrógenos, esta es la estereoquímica de un alcano, en este caso más claro, del metano. De la estereoquímica de cualquier función aparece la estructura de Lewis, que es en este caso las moléculas unidas hacia otra molécula por enlace, ¿no? Pero se la denota así la estructura de Lewis, ¿no? De ahí nace lo que es a partir de la estereoquímica. Entonces vuelvo a repetir, conformación geométrica tetraédrica con un ángulo entre pares enlazantes de 109.5 grados. ¿Sí? Entre cada par enlazante. ¿Qué es un par enlazante? Aquel lóbulo híbrido que forma un enlace de tipo sigma con otro átomo o con otro lóbulo o enlace híbrido. ¿Alguna pregunta? Vamos a lo alqueno. De la misma manera, desarrollamos los pasos a seguir para la estereoquímica. Identificar la molécula, ¿no?, que vamos a desarrollar. Escribir su fórmula desarrollada. Tenemos ahí el alqueno. En este caso el primero, el eteno. Identificamos qué átomos se hibridan y qué hibridación contiene. Hibridación sp2 por contener un enlace simple y un enlace pi, enlace doble. Entonces, para cada carbono debo escribir esto por si acaso. Para este carbono es 1, para ese carbono es 2. Son carbonos totalmente diferentes, ¿no? Entonces tengo carbono a partir de lo que es, ¿no?, la configuración electrónica y la hibridación. Escribo, ¿no?, de la misma manera su configuración electrónica, y para una hibridación sp2 tengo el estado basal, lo mismo que el carbono anterior, y el estado excitado. Pero en este caso solamente se hibridan 3 enlaces de tipo híbrido, el cual me genera para los niveles PX, PY y PZ un enlace de tipo pi, un enlace de tipo puro. Entonces genera la hibridación sp2, 3 enlaces híbridos de tipo sigma, 1, 2, 3 y un enlace de tipo pi puro, que es el que forma el doble enlace. Esto para cada carbono. Para el carbono 1, para el carbono 2 también hay que hacer lo mismo, ¿no? Porque ustedes han visto que se unen, ¿cierto? En orgánica 1, ustedes lo han visto. Pero nosotros lo vamos a hacer solo para uno. Sí, pero se sobreentiende que deben hacerlo para todos los átomos. Y ahora quiero escribir su estereoquímica. Muy bien. Entonces, para lo que es lo que es lóbulo, ¿no?, para la hibridación sp2, estos conllevan, ¿no?, lo que es una conformación geométrica triangular con lóbulo. Cada enlace sigma es un lóbulo, por si acaso, ¿sí?
Entonces estos lóbulos conllevan a un análisis, si, por ejemplo, con un ángulo de 120 grados para cada par enlazante. Entonces yo debo analizar lo que es la hibridación y la estereoquímica para lo que es el alqueno. Perdón. El carbono, cada carbono tiene 3 enlaces tipo sigma, por ende 3 lóbulos, uno por izquierda, otro por derecha y otro superior, ¿no? Forma, en este caso, transversal. Lo mismo el otro carbono tendrá 3, un lóbulo frontal de tipo sigma, enlace sigma, tipo frontal carbono-carbono, y los otros 2 lóbulos para enlazantes que tienen enlace con el hidrógeno, ¿no? Hay que rellenar. Hasta ahí ya tengo todos los enlaces sí. Ahora, cada carbono tiene un enlace pi. Un enlace pi ya es un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Esta es la conformación de un enlace pi para cada átomo de carbono hibridado con la hibridación sp2, para este y para este, los cuales se unen entre sí formando lo que es el enlace pi, el enlace doble. Y esta sería la estereoquímica para lo que es un alqueno, en este caso LT, ¿no? Y de ahí nace la estructura de Lewis, que tenemos aquí un costadito. Si se dan cuenta, la estructura de Lewis no analiza los enlaces, en este caso pi. Solamente es su representación, ¿no? Gráfica que se puede utilizar de forma práctica. En laboratorio llevábamos las moléculas para que ustedes puedan armar las moléculas, ¿no? El examen de laboratorio es totalmente didáctico, práctico, pero ahora no podemos, ¿no? Y esta es la estructura de Lewis, la cual está basada y resumida en lo que es la estereoquímica, con una conformación geométrica triangular plana para el carbono, con un ángulo entre pares enlazantes para el carbono sp2 de 120 grados. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Pasamos a la estereoquímica de alquino. De la misma forma, analizamos lo que es un triple enlace, ¿no? Como su nombre lo dice, con hibridación sp por tener el triple enlace. Un enlace tipo sigma, 2 del pi. ¿Sí? Vemos el estado basal y el estado excitado. En este caso solamente se hibridan 2 enlaces híbridos, uno del S y uno del P, mientras los otros se mantienen puros, 2 pi, PY y PC. Cada híbrido dijimos que forma un lóbulo, por ende habrá 2 lóbulos nada más. Entonces, para formar lo que es la estereoquímica, tengo esta hibridación para cada carbono, para este y para este. Tengo carbono 1, carbono 2. Un lóbulo por izquierda, otro por derecha, para el otro igual. Uno por izquierda, otro por derecha, el cual genera un enlace frontal de tipo sigma carbono-carbono. La conformación de esta de 180 grados y lo demás con hidrógeno, ¿no? Tiene 2 enlaces de tipo pi cada carbono, uno superior y otro inferior para formar un enlace pi para este carbono y para el otro lo mismo, un superior, un lóbulo superior y un lóbulo inferior para formar este otro lóbulo, este enlace pi. Los dos se unen y forman el primer enlace pi. Para formar el último enlace pi, no hablamos en forma transversal, uno posterior y uno frontal para este carbono y de la misma forma para este, uno frontal y uno posterior. Eso hace el segundo enlace pi para cada átomo de carbono, los cuales se unen tanto frontales como posteriores para formar el enlace lateral pi y el enlace superior pi, lo cual me genera la estereoquímica para el etino, el cual genera la estructura de Lewis para los alquinos, que es de forma lineal como ustedes lo ven. Bueno.
Sí, podemos escribir la estereoquímica, no lo que es del benceno, ¿sí? Analizamos un ciclo cerrado, claro, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle de la aromaticidad, pero sí es explicada a partir de la estereoquímica también. Tiene puros carbonos con hibridación de CP2, la cual ya lo hemos visto, ¿no? Hibridaciones de CP2, los cuales tienen una conformación geométrica espacial triangular plana, ¿no? Con un ángulo de 120 grados cada par enlazante, cada enlace de tipo sigma que arroja 3 lobos y un enlace pi. Entonces debo dibujar lo que es la estereoquímica, ¿no? Y tenemos para cada carbono son 6. El benceno se lo dibuja ya sea en una posición a 45 grados o a menos 45. Para los diestros pueden utilizar a 45, para en este caso los zurdos menos 45. Tengo la estereoquímica del benceno. Lo que es, ¿no? El carbono, mire, con un lóbulo por acá, otro por acá y otro por acá, son los 3. Para cada carbono debe, en este caso, tener enlace frontal para cada carbono entre enlace sigma, ¿sí? Y forma esa estructura hexagonal. Luego, hidrógeno, con cada hidrógeno que falte para el benceno, y de ahí dibujo el enlace pi para cada carbono. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior para el carbono 1, para este carbono 2, 3, 4, 5, 6. Cada lóbulo superior se une entre sí para formar lo que es el enlace doble, al igual que los inferiores, formándome el enlace pi. Porque cada carbono puede ser idéntico, existe una rotación, una rotabilidad, una movilidad electrónica del doble enlace, porque cada carbono puede contener el enlace pi. Por eso rota el enlace dentro del benceno. Eso genera la aromaticidad, genera la resonancia y todas las propiedades físicas y químicas de los derivados aromáticos, lo cual lo vamos a explicar en la próxima clase. Para eso hay que entender lo que es muchos conceptos importantes: carga formal, electronegatividad, energía de ionización, polaridad, resonancia, isomería, solubilidad, fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, energía de activación, etc. Y de eso genera, miren, la estereoquímica genera la estructura de Lewis que todos conocemos para los compuestos de aromáticos y del benceno y derivados de los mismos. Entonces imagínense, a partir de estas moléculas básicas podemos tener varios dibujitos, ¿no? Bonitos en este caso, ¿no? En este caso bien dibujados, ¿no? Y ustedes lo van a poder hacer. Imagínense el pireno, la estereoquímica del pireno. Sería un dibujo bastante interesante, ¿no? No, pero bueno. ¿Cuál es el pireno? Solo sé que es un derivado de benceno. Introducción. Habíamos hablado, ¿no? Ahora la isomería. Ya explicamos bien qué es la isomería. Isomería es una propiedad de aquellos compuestos químicos, en especial de cadenas de carbono, que tienen la misma fórmula molecular, ¿no? Pero en este caso, en proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, presentan estructuras químicas diferentes, lo cual hace variar, claro, está sus propiedades físicas, ¿no? Pueden haber isómeros de diferentes tipos, ¿no? Hay de diferentes tipos, lo cual le vamos a entrar en detalle. Vamos a, en este caso, a recordar. La isomería se deriva en isómeros estructurales, de cadena y de función y de posición, que es lo que ahora ustedes han estudiado. Y también hay isómeros que generan la estereoquímica, estereoisómero, isomería espacial, que es lo que les acabo de mostrar, que eso es la estereoquímica. Esa estereoisomería, para hacerla más sencilla, se la estudia en diastereoisómeros y en antiómeros. ¿Sí? Esos son lo que son los isómeros cis y trans, y los conformémeros y rotámeros, que
que son aquellos que pueden ser accionados o en este caso se podría decir que son sensibles ya a la luz, también los enantiómeros, ¿sí? Porque se pueden polarizar. Entonces hay moléculas que giran de acuerdo a un eje, tanto derecha o izquierda. También los enantiómeros, ¿no? Se reflejan, tienen un reflejo exacto. Los tipos de isomería. La isomería pueden ser de dos tipos: isomería constitucional o isomería en el espacio, o estereoisomería, ¿no? Que aplica la estereoquímica. Eso simplemente se deriva en eso. Las moléculas que presentan el tipo se diferencian por la conectividad, es decir, tienen mismos átomos conectados pero de forma diferente, ¿sí? Distinta fórmula estructural, claro. De isomería constitucional se clasifica la constitucional en cadena u ordenación. Isomería de cadena u ordenación. Presentan isomería, ¿no? Aquellos compuestos que se distribuyen en la cadena de átomos de carbono de manera diferente, formando moléculas de forma diferente, como tenemos en el ejemplo, una cadena lineal y otra ramificada. Es su isómero, ¿no? En este caso tenemos el N-butano, aquí podemos tener el isobutano. Como tenemos los ejemplos, la isomería del hexano, ¿no? Ahora aquí está escrita en nomenclatura IUPAC: 2-metilpentano, 2-dimetilbutano, 3-dimetilpentano, etc. Lo cual podemos también nombrarlos con los prefijos, ¿no? Triviales: ¿sí? Iso, sec, ter, neo, etc. Tenemos la isomería de posición, ¿no? En este caso presentan aquellos compuestos que, teniendo la misma función química, están enlazados a átomos de carbono que tienen localizadores diferentes. Están localizados de distinta manera, como ser, en este caso, las cetonas. Esta es la función cetona, ¿no? Puede tener este isómero, esta cetona, o esta es la misma. Es su isómero de posición, porque simplemente la cetona cambia de carbono. El oxígeno doble enlace cambió a otro carbono, ¿no? A su localización. Isomería de función, ¿no? Que tienen diferente función química, pero la misma cantidad de átomos de carbono u oxígeno, como ser la común para alcoholes y éteres. Estos son un alcohol, esto es un éter. Ahora, ¿cuándo se identifica como alcohol, éter, cetona? Lo vamos a ver cuando estemos desarrollando cada función. Los metámeros tienen el mismo grupo funcional, pero sustituido de maneras distintas. Esta es una amida. Entonces, esa amida puede ser primaria, secundaria o terciaria. En el caso cuando se sustituye de manera diferente, es un metámero, porque cambia lo que es la sustitución, pero sigue siendo una amida. Entonces, es un metámero. Tengo ahora isomería, en este caso en el espacio, o estereoisomería. Puede ser isomería conformacional o configuracional. La conformacional, la acabamos de explicar, es la estereoquímica, la geometría espacial que puede conformar cada molécula de acuerdo a su hibridación y su, en este caso, configuración electrónica en el espacio. Conformacional. Entonces, la isomería configuracional se clasifica en estereoisomería geométrica, que es lo que ustedes han visto en orgánica o no, algunos han debido ver, lo que analizan lo que es enlaces dobles, enlaces triples, ¿no? Como dice aquí, aquellos sistemas cíclicos planos, plegados o cadenas abiertas que contengan doble enlace, lo cual se puede analizar su rotación en el tema del cis y trans, por ejemplo, ¿no? La estereoisomería geométrica de sistemas cíclicos planos y sistemas cíclicos plegados, también ejemplos, ¿no? Que ya ustedes lo han estudiado. Tenemos lo que es la estereoisomería óptica, era lo que les decía, ¿no? Que cuando una molécula es sensible al paso de luz, puede girar, o un isómero S o un isómero R. Ahora, ¿qué es un isómero S y un isómero R? ¿No? Dice, las moléculas que se diferencian únicamente por el efecto que tienen sobre la luz reciben el nombre de molécula quira. A eso se llama quiralidad.
Aquella que no se puede superponer con su imagen especular. Toda molécula no quiral recibe el nombre de aquiral, que no es afectado en este caso por un haz de luz. Si una molécula posee ese plano simétrico, es aquiral. Ahora, la molécula quiral puede presentarse al menos dos configuraciones diferentes, dos isómeros. La que es sensible al paso de luz, y no es cualquier luz por si acaso, porque la luz tiene diferentes espectros, ¿no? Diferentes rangos. La luz ultravioleta, luz infrarroja, la luz que percibimos nosotros. Esta luz debe ser una luz polarizada. Ahora bien, ¿no? Podemos nosotros analizar estas configuraciones diferentes de manera a la cual reacciona una pareja de enantiómeros. Si uno de ellos gira en un plano de luz polarizada, en este caso a la derecha, se denomina un isómero dextrógiro, que se la identifica con la letra R. Y si gira en el plano contrario izquierdo con la luz polarizada, se llama un isómero levógiro, que se representa e identifica con la letra S. De este tipo, las moléculas y la nomenclatura que reciben el nombre de la nomenclatura es R y S respectivamente, para ver si son moléculas no o enantiómeros levógiros o dextrógiros. Dextrógiros si giran a la derecha, levógiros a la izquierda, y son moléculas quirales si hacen o reaccionan de esa manera. Ahora, si no reaccionan ni a la izquierda ni a la derecha, son moléculas aquirales, que se lo estudia un capítulo, ¿no?, bastante extenso, lo que es quiralidad. Tautomería. Hemos hablado de isomería. La tautomería es totalmente diferente. Ahora sí, son isómeros, pero hay algo importante en la isomería, ¿sí? La tautomería diferencia, ¿no?, y analiza un enlace o un equilibrio químico. Un equilibrio tautomérico, migración electrónica o migración química de un grupo funcional o atómico a otro. Puede clasificarse en dos: la desmonotropía o pseudometría, cuando los tautómeros pueden ser aislados o no, o la cationopría o la aniotropía, cuando el grupo se migra en un catión o un anión respectivamente, ¿no? El caso en el que el grupo migrante sea el catión, el hidrógeno recibe el nombre de prototropía. Ahora, eso depende del mecanismo de la tautomería. Más adelante vamos a ver su mecanismo, claro, ¿no? Lo vamos a explicar. Ahora, la tautomería, por ejemplo, esto es la tautomería del cetoenol, la tautomería de los alcoholes con los aldehídos y cetonas también. Existe un equilibrio químico, porque no necesita un proceso. ¿Y qué es un proceso? Una reacción química, ¿sí? No necesita, porque se reestructura de forma simple, ¿no?, de forma única este aldehído, este grupo funcional, para formar otro diferente. Sí es su isómero de función, ¿no? Pero no necesita una reacción química. Así como se disocia, también se forma. Tiene una constante, una velocidad de reacción. Y eso libera energía o absorbe. Se analiza si es espontáneo o no, que se denomina energía libre de Gibbs. Es un concepto bastante interesante. Ahora bien, para que entiendan la diferencia para isomería. Eso es un isómero, ¿cierto? Pero la isomería necesita un proceso químico. ¿Y qué es un proceso químico? Una reacción química. Todos los isómeros que les he mostrado no se forman si no tienen condiciones de reacción. Presión, temperatura o catalizadores, como vemos en los ejemplos. Necesitan la acción externa de algún componente agente que lo ayude a modificar esa estructura.
Eso es un isómero. La isomería es un proceso químico. Necesita reacciones químicas que necesitan agentes externos, catalizadores, temperatura, condiciones de reacción, le denominamos presión, temperatura, catalizador, agentes externos, como vemos en los ejemplos. Mientras la tautomería no necesita reacción química, no necesita ese agente externo, presión, temperatura, catalizador, sino de por sí sola es capaz de modificar su estructura, su función química. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Por qué es que potiza? No entiendo. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Hablen, chicos, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el último cuadro, el dibujo, hay dos líneas que son discontinuas. ¿Qué significa eso? A ver, ¿cuál vamos a ver ahorita? ¿Aquí? El del lado izquierdo, hay dos. El uno es continuo y el otro es discontinuo. Ah, ya. Esto es lo mismo que le decía, ¿no ven? La estereoquímica. Este es un carbono sencillo, hibridación Sp3. Lo hemos denotado como una conformación geométrica tetraédrica, ¿cierto? Este significa que está posterior, trasero y delantero. Simplemente eso. La posición. Ah, ya. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? Luego, cuando después de ver también las reacciones, voy a volver a explicar la estereoquímica ya más aplicado, porque ahorita lo hemos visto, ¿no? De las funciones que ustedes han visto más sencillas, ¿no? Las que ya conocen. Vamos a ver de otras funciones, las que derivan en las funciones que vamos a estudiar, claro, ¿no? Como ser alcoholes, aminas, amidas, nitrilo, aldehídos, cetonas, etcétera. ¿Alguna duda, consulta? No. Ya. Bueno, entonces, la próxima clase me van a hacer acuerdo donde estamos quedando. Tenemos que desarrollar este mecanismo, iniciar con este mecanismo, entender cómo se forma, ya lo vamos a desarrollar para cómo se formó esto, o cómo va de aquí a acá, o de acá a aquí, de inicio a final, de A a B, de 1 a 2, de B a A, de 2 a 1, como ustedes quieran verlo, para poder entenderlo, ¿ya? Ahora bien, supongo que ya han rellenado esta pequeña encuesta, ¿no? Aquí está, miren, se lo estoy mostrando. De todas maneras, las personas que no han rellenado pueden rellenarlo en este momento. Digamos no hasta que acabe la clase, sí, que puedan rellenarlo. Entonces, vamos a esperar unos 5 minutos, ¿sí? Se lo voy a después mostrar el horario en este caso, el cual ganó, ¿no? También se lo voy a mostrar en el grupo, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Sobre la materia, sobre los grupos. Ingeniero, acerca sobre las tareas que dio en el PDF, ¿cada tarea es aparte o las tres son juntas? No, las tres son juntas, ¿no? Las tres las hace una. ¿Alguna otra pregunta?